Pedro, la directiva de la Asamblea Nacional ha anunciado que van a designar próximamente nuevos magistrados. ¿Esto es un plan de provocaciones o forma parte de eso que tú llamas el golpe continuado? Sí. Te agrego lo siguiente. El presidente de la Asamblea, Ramos Ayub, ha insistido varias veces que tú visitas mucho el Tribunal Supremo, dando a entender con esto que eres un factor del Ejecutivo que estaba manipulando ya en el seno del Tribunal Supremo. Así estará su conciencia y así lo estarán atacando los nervios, que está como el picado de culebra. No puede un bejuco porque brinca. Está muy nervioso, está muy asustado. Eso, antes de entrar en materia sobre la pregunta, te voy a decir lo siguiente. Estos segundos 6 meses del año 2016, en ellos se inicia la cuenta regresiva de él. Es decir, que Obama, que tiene cuenta regresiva en este segundo semestre, porque el 8 de noviembre son las elecciones de Estados Unidos, no está solo. Ya tiene un acompañante en esta cuenta regresiva para ir a parar ¿dónde? En lo que decía nuestro amado comandante Chávez, al basurero de la historia. Con respecto a la situación de confrontación que quiere generar la Asamblea Nacional con el Tribunal Supremo de Justicia, porque se dio cuenta que allí hay un muro de contención que no le permite materializar lo que se ha conocido como el golpe institucional, repito, aplicado en Paraguay, en Brasil y en Honduras. Ellos buscan ahora cambiar la correlación de fuerza. Dentro de las competencias que tenía la Asamblea Nacional para el ejercicio legislativo 2010-2015, estaba previsto la designación de un grupo de magistrados. La primera pregunta que surge para recrear al pueblo venezolano sobre la utilización falsa de que fue inconstitucional la designación es la siguiente. La Asamblea Nacional estaba hábil para designar a los magistrados. El camarada Diosdado Cabello solicitó al Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación de la sentencia 220, del artículo 220 y la sentencia 1758 del 22 de diciembre estableció que la Asamblea Nacional tenía facultades para legislar y ejercer facultades de control político hasta el día en que se juramentara la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué procede allí? Bueno, lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, emite una nueva sentencia estableciendo que el artículo 265 es el que se le aplica a los magistrados en ejercicio. Allí no aparece revisión, allí no aparece destitución, sino la palabra remoción, y para aplicar la remoción se requiere la concomitancia de 3 poderes. El Poder Judicial que solicita, el Poder Ciudadano que evalúa y califica, y la Asamblea Nacional que es el Poder Legislativo y destituye. Estos señores quieren destituir a los magistrados, no teniendo cualidad ni teniendo competencia para ello. ¿Para qué? José Vicente, para convocar un nuevo comité de postulaciones judiciales y designar nuevos magistrados y entonces ir por el mundo entero a decir este Tribunal Supremo de Justicia es ilegal porque los magistrados que deben estar allí fuimos los que designamos nosotros. Previendo esa situación, se emitió una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establece que la Asamblea Nacional no tiene facultades para ello. Y repito, dice la Constitución que toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Es como que si yo le dijera a un camarógrafo, usted está votado, se lo puedo decir. Pero no tiene ninguna validez, no tiene carácter vinculante. Por lo tanto, esta acción de la Asamblea es inoficiosa. Ellos lo van a hacer para seguir montando su expediente contra el país. Es más, alguien pudiera decir, y yo he escuchado muchos camaradas, muchos compatriotas del chavismo revolucionario, qué brutos son los asesores de la derecha, qué brutos son los diputados, mira la ley que presentaron. No, no son brutos. Ellos a propósito presentan las leyes viciadas de nulidad constitucional para que cuando vayan al control constitucional que establece el 214 no sea aprobada y después ir por el mundo enrostrándole a los pueblos del mundo que la Asamblea Nacional tiene los brazos amarrados porque el Tribunal Supremo de Justicia es el brazo
el brazo jurídico del partido de gobierno y no los deja trabajar. Lo hacen a propósito. Le están montando un expediente a Venezuela. Y eso forma parte del expediente, ir contra el Tribunal Supremo de Justicia. Tú ya lo dijiste en el programa anterior, que desde los Estados Unidos están planificando acciones contra los magistrados. No te extrañes que esa decisión de esta semana que está pasando del Senado de incrementar sanciones, que de paso es hasta risible, pero hay que prestarle atención. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Le quitan la visa. Puedo decir una palabra. ¿Cómo carajo le van a quitar la visa al que no la tiene? Le congelan las cuentas. ¿Cómo carajo le van a congelar la cuenta que no tiene allá? Ah, pero hay una acción mediática detrás de ello para decir, hay magistrado del Tribunal Supremo de Justicia que le quitamos la visa y le congelamos los bienes. Y después sus acólitos en Venezuela, sus muchachos demandados, porque nuestra guerra no es contra Ramos Alú, nuestra guerra no es contra la Mesa de la Unidad, nuestra guerra es contra el imperialismo. Nuestra guerra es contra los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo. Estos son las marionetas. Por lo tanto, nosotros debemos enfilar nuestra batería y no perder el foco de que nuestro enemigo es quien mueve los hilos de esas marionetas, que son los verdaderos interesados en dar al traste con esta esperanza. Son los verdaderos interesados en ponerle la mano a nuestra riqueza. El imperialismo que no ve dictadura, no ve violación de derechos humanos, no ve violación de libertad de expresión, no ve narcotráfico en países que no sean petroleros. Puros países petroleros para satanizarlos, estigmatizarlos, criminalizarlos y hacer entonces creíble la tesis de la invasión como un mecanismo de salvación del planeta. Ahora bien, Pedro, asumo aquí el papel de abogado del diablo. Si una atribución fundamental de la Asamblea Nacional es legislar, es decir, aprobar leyes, ¿cómo se le puede cuestionar que apruebe leyes? Ellos pueden sancionar todas las leyes, pero el proceso de formación de la ley está aquí dentro del artículo 202 y el artículo 218. Pero además de ello, en el texto de la Constitución están las líneas gruesas del país. Esta es una democracia constitucional. Esta es la ley rectora, la ley madre. No puede existir una ley orgánica o alguna ley especial que colida con el texto de la Constitución. Dice en la protección de la Constitución, el último artículo de esta Constitución, que todas las leyes que colidan con la Constitución son inconstitucionales. Ahora, ¿de quién es esa competencia de declarar inconstitucionales las leyes? Dice el artículo 214 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos legislan. Esa ley, la ley de amnesia criminal, que se constituyó en una suerte de confesión de parte de la comisión de todos los delitos que se han acaecido desde el año 2000 hasta la fecha, y le pusieron continuará porque sabían que iba a continuar cometiendo delitos para tratar de subvertir el orden interno y tumbar al gobierno. Esa ley es inconstitucional. ¿Quién ha visto una ley que deje impune delitos de derechos humanos, de narcotráfico, de corrupción? Ellos lo hicieron, porque ellos cumplen los dictámenes que le dan. Nosotros lo hemos dicho, esa derecha que está allí hace la política de la rocola. Alguien te podría responder, alguien que discrepe las opiniones tuyas. ¿Pretende el gobierno imponerle la agenda a la Asamblea Nacional? La agenda legislativa es competencia directa del Parlamento, pero no es óbice para que el presidente de la República, una vez que sea sancionada la ley y sea remitida para su promulgación y publicación en Gaceta Oficial, la remita a la Sala Constitucional para que se pronuncie en torno a la constitucionalidad de la misma. Y si está viciada en nulidad, simple y llanamente la ley se engaveta. Solo nosotros le pedimos a la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional, la de Coburguesa, que cumpla con sus responsabilidades de control político que le establece el 187 y legislativo. La Asamblea legisla, pero ¿quién implementa? El Ejecutivo. No puede legislar la Asamblea Nacional para hacer lo que ellos crean. No, hay que articular con el Poder Ejecutivo. Hay una sentencia, la sentencia número 9 del Tribunal Supremo de Justicia, que le recuerda a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que tienen que articular con el vicepresidente de la República todas las materias concurrentes. Y una de las materias concurrentes es la materia legislativa, coordinar y articular con el Ejecutivo. ¿Cuáles son las leyes que se requiere reformar total o parcialmente? ¿Cuáles son las leyes que se requiere derogar? ¿O cuáles son las nuevas leyes que se requieren para avanzar en la construcción de un nuevo modelo de país que nosotros queremos? ¿En función de qué?
del modelo de país que está expresado en esta Constitución. Fíjate, Pedro, uno deduce de lo que tú planteas, que en este contexto peligra la institucionalidad democrática del país. Y en ese sentido se asoman algunas opciones. Por ejemplo, insurrección popular debido al desabastecimiento y el alto costo de la vida. Segundo, golpe militar. Tercero, una mezcla de insurrección popular con participación de elementos de la Fuerza Armada Nacional. En ese cuadro, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué se puede dar? ¿Están conscientes ustedes de ese peligro, de ese riesgo? ¿Toman previsiones hoy en día suficientes? Claro, yo creo que cuando yo te digo que estamos en presencia de un golpe de Estado continuado, es porque la derecha reaccionaria que hace vida en la Asamblea Nacional y sus amos que mueven los hilos de estas marionetas se dieron cuenta de la incapacidad, la ineptitud, la inoperancia del Parlamento y andan buscando entonces exacerbar los ánimos en la población venezolana para generar un estallido social. El presidente Nicolás Maduro le dio la oportunidad estelar a este Parlamento de reencontrarse con el pueblo venezolano cuando le mandó el decreto de estado de emergencia. La Asamblea Nacional lo negó, pero en contraposición de ello aprobó 4 proyectos de acuerdo de emergencia humanitaria. Apelamos a nuestra memoria cuando el jefe del Comando Sur anterior, John Kelly, dijo que tenía un devocional con Dios y una pose muy acartonada de televisión. Entonces establecía que era su preocupación porque en Venezuela estaban pasando hambre y si se generaba una crisis humanitaria, el Comando Sur tenía que tener los planes listos para venir a traer agua, alimento y medicamentos. ¿De cuándo acá el Comando Sur y la OTAN van a los pueblos a llevar agua, medicamentos y alimentos? Y el nuevo jefe del Comando Sur, el almirante Kurtik, envió al Senado norteamericano la solicitud de recursos para tener el apresto operacional del Comando Sur y entre los escenarios establece Venezuela. Por lo tanto, ¿cuál es el requisito que exigen ellos? La crisis humanitaria. Aprobaron un proyecto de acuerdo de crisis humanitaria en alimentación, otro en salud, otro en seguridad ciudadana y luego entonces los llevan al Comando Sur. Es lo mismo que establece Almagro. Ahora, cuando uno revisa el informe de los 120 páginas de Almagro y los argumentos que establece la derecha en la Asamblea para aprobar los proyectos de acuerdo, idénticamente igual a la exposición de motivos que presentó el compañero presidente Nicolás Maduro para que le aprobaran la emergencia económica. Así están conscientes de que estamos en presencia de una emergencia económica y que se requiere tomar medidas especiales y dotar al Ejecutivo de un haz de leyes que sean hábiles y útiles para enfrentar la crisis. Pero ellos se van por el camino de la insurrección, por el camino del golpe de Estado, de manera tal de entregar el país a potencias extranjeras y no colaborar con el gobierno venezolano que está haciendo un esfuerzo titánico para resolver la crisis. ¿Tú crees que lo que dices, que estás diciendo en este momento, ensambla con el fracaso que tuvo la oposición en la reciente reunión de la OEA, cuando no se aprobó la aplicación de la Carta Democrática? Y además con la manera como se está manejando el tema del revocatorio, que prácticamente no existe posibilidad de realizarlo. Ellos van... La frustración que generan esos reveses no estimula la decisión de ir a un golpe de Estado. El ala más radical de la derecha, que es el Partido Voluntad Popular, aprovecha la circunstancia para seguir generando las condiciones subjetivas para un estallido social y con ello un golpe de Estado. Yo no te diría tanto con el apoyo militar venezolano, un golpe de Estado con el apoyo militar del Comando Sur, buscando una invasión. Yo solo le recuerdo a esa derecha reaccionaria venezolana que se retraten en nuestra misma historia. Los golpistas del 11 de abril estaban, José Vicente, convencidos, y tú lo sabes porque conversaste con ellos en el Ministerio de la Defensa, convencidos de que había llegado la hora de tumbar a Chávez y que con la bendición de los Estados Unidos era indubitable esa acción. Es decir, estaba materializado, fracasaron. Los trabajadores de PDVSA, los traidores a la patria,
que se hacen llamar gente del petróleo, esos 19.500 trabajadores, los convencieron, les dañaron la psiqui, que con esa acción iban a tumbar al gobierno. ¿Dónde están? Los militares que se fueron a Altamira le dijeron, ustedes se van allá y no se van de la plaza hasta que no caiga el presidente Chávez, que él va a caer. Utilizaron hasta Gobella para que matara a alguno de los que estaba allí. Cuando se hizo la prueba balística de los heridos de la plaza Altamira, resulta que tenían heridos con más de 5 armas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que los militares de Altamira escribieron sus pistolas, sus armas de fuego para atacar y agredir a los que los apoyaron a ellos. ¿Dónde están ellos? Victimizándose en el mundo entero. Y luego la salida de Leopoldo López. Y ahora victimizándose también. Estos van para allá. Se montan en esa aventura y después no se vale pedir tiempo. Esta revolución es invencible. Che Guevara dijo, José Vicente, una revolución para que sea verdadera debe triunfar, y esta revolución bolivariana y chavista es verdadera y triunfará. Te pregunto, Pedro, ¿toda la oposición es golpista? Todo. Porque las ansias de poder los han llevado a niveles de enfermedad de su psique, los alienaron. Y el que está alienado pierde la capacidad de síntesis, de análisis, de interpretación, y se constituye un mero ente repetitivo de los lineamientos que le den. Ellos lo que tienen es ansias de poder. ¿Poder para qué? Habrá que preguntárselo a los supuestos rebeldes libios. ¿Dónde están? Conformándose en el ISI porque le trajeron un presidente. A los yernos de Saddam Hussein, que los paseaban por todo el mundo, despotricando sobre el gobierno de Saddam Hussein y violaciones de derechos humanos y otros inventos más. ¿Dónde están? ¿Están gobernando? Los desaparecieron, José Vicente. A los que empezaron allá a meterse contra los talibanes en Afganistán, ¿están gobernando? Ninguno. Y esa misma suerte va a correr la derecha. Ellos no saben con quién se aliaron. Se aliaron con el imperio norteamericano, que no tiene valores, no tiene principios, no tiene moral, no tiene palabra, porque para ellos lo más importante es el interés nacional, su New Deal. En medio de este cuadro que tú pintas, hay un espacio para el optimismo. El presidente Maduro le ha tendido puentes de plata y le han lanzado alfombras rojas para que vengan al diálogo. Ellos, obviamente, como creen que están en una oportunidad para tumbar al gobierno y saben que no hay un mecanismo más expedito para el entendimiento, para lograr normas de convivencia que el diálogo, no lo van a aceptar porque ellos no quieren convivencia, ellos quieren caos y sobre el caos generar el golpe de Estado por cualquiera de los 3 escenarios que tú planteaste. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias a ti, José Vicente. Y mucha suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales.